El sol caía suave sobre el jardín del Club Náutico de Santander, tiñendo de oro los encajes blancos que decoraban las sillas y las flores, que por cierto yo misma ayudé a elegir. Me senté en la última fila como me habían indicado. «Desde aquí tendrás buena vista, mamá», me dijo Melina esa mañana sin mirarme directamente. Lo acepté sin protestar. No era el momento de discutir, y menos aún en un día como ese, su día. La vi caminar hacia el altar del brazo de Gonzalo radiante. Mi hija, mi única hija, la que crié sola tras la muerte de Julián, la que acompañé a cada revisión médica, a cada noche de fiebre, a cada cumpleaños con pastel casero y globos que me dejaban sin aliento de tanto inflar. Pensé en los $19,000 que saqué de todos mis ahorros, incluyendo una pequeña cuenta que tenía para emergencias médicas y que entregué con gusto. No para comprarle nada, para que tuviera el día que soñó, para que se sintiera querida, cuidada, importante. Después de la ceremonia, entre los brindis y las risas, me ofrecieron una copa de cava, pero la dejé en la mesa. No podía quitarle los ojos de encima a mi niña. Esperaba ese momento, el del discurso. Pensé que me diría algo pequeño. «Gracias, mamá», aunque fuera. Melina tomó el micrófono con seguridad. Sonia, su suegra, se acomodó a su lado. La gente aplaudía. «Solo quiero decir unas palabras», comenzó Melina, «a las personas que han hecho este día posible». Me incliné hacia adelante con las manos apretadas sobre las rodillas. «En especial», dijo mi hija, «quiero dar las gracias a mi verdadera madre, doña Sonia, por acompañarme, por entenderme, por estar a mi lado cuando más la necesitaba». La frase se clavó en mí como un cristal roto. Los aplausos me sonaron huecos como un eco lejano. Me quedé helada. Sentí cómo la sangre se me iba de las mejillas. Alguien, no recuerdo quién, me puso una mano en el hombro. Yo no reaccioné. Solo miré a Melina, que sonreía abrazada a Sonia como si yo jamás hubiera estado allí, como si nunca hubiera existido. Y en ese instante supe que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Después de la boda, volví a casa caminando. Ni un taxi, ni un te acompaño, ni siquiera un mensaje. Solo el silencio de mi bolso vacío y los tacones que resonaban en la acera húmeda. Al cerrar la puerta de mi pequeño piso, me desplomé en el sillón sin quitarme el abrigo. No lloré. No aún. Solo miré la pared frente a mí, donde aún colgaba una foto enmarcada de Melina con moños rojos y un diente menos, abrazada a mí en su primer día de colegio. Me vi a mí misma en ese entonces. Viuda a los 39. Julián se fue sin previo aviso, con un infarto fulminante, mientras preparaba el desayuno. Melina tenía apenas 5 años. Nunca entendió del todo por qué su padre ya no venía a leerle cuentos. Yo tuve que convertirme en todo: madre, padre, maestra, enfermera, sostén. Rechacé 3 ofertas de matrimonio. 3. Hombres buenos que querían formar algo conmigo, pero yo no quería distraerme. Tenía una niña que dependía solo de mí. Trabajé en una floristería por años. Luego vendí por encargo desde casa. Aprendí a estirar cada euro como si fuera chicle. Y aún así, Melina no pasó hambre, no faltó a clase, no usó ropa rota. La apunté en un colegio privado con beca parcial. Hice magia para pagar excursiones, le bordé los uniformes con sus iniciales. Durante mucho tiempo creí que eso bastaría, que criar con amor era suficiente. Pero cuando conoció a Sonia, todo cambió. De pronto mi ropa le avergonzaba, mi forma de hablar le parecía vulgar. Empezó a llamarme mamá en voz baja cuando estábamos con los Verástegui, o evitaba presentarme. Sonia, con su perfume caro y sus perlas verdaderas, se convirtió en el modelo a seguir. Y yo en la figura que debía esconderse en los eventos. Al principio pensé que era una fase que se le pasaría. Pero no. Con el tiempo Melina empezó a mirarme como si yo fuera una deuda pendiente, una pieza que no encajaba en su nueva vida. Y aún así, cuando me pidió ayuda para pagar la boda, no lo dudé ni un segundo. Recuerdo la tarde con claridad. Melina vino a casa con una sonrisa ensayada y un portafolio lleno de catálogos. Traía consigo una carpeta con presupuestos, fotos del salón de eventos y detalles del menú que había elegido con Gonzalo. Me senté a la mesa,
mientras ella desplegaba todo hablando rápido con entusiasmo. Por un momento creí recuperar a mi hija, la niña que venía a mostrarme dibujos, a pedirme ayuda con las divisiones, a contarme secretos susurrados antes de dormir. Solo falta cubrir el salón, mamá. Lo demás ya lo tenemos, dijo mirando hacia otro lado. Son $19,000, pero es lo más bonito que he encontrado. Será un día inolvidable. Me dolió en el orgullo no haber sido considerada desde el inicio, no haber formado parte de esa elección. Pero asentí, y fui al banco al día siguiente. Cerré mi cuenta de ahorro, la misma que llevaba 15 años alimentando con monedas en cargos de flores y noches de costura. No pregunté nada, no puse condiciones. Pensé que al hacer ese gesto Melina sentiría mi entrega. Pensé que me vería al fin con los mismos ojos con los que solía mirarme de niña. Creí que ese dinero no solo pagaría un salón, sino también la reconciliación que tanto necesitaba. Pero el día de la boda, me dieron una tarjeta con mi número de mesa, la 17, al fondo cerca de la cocina. Al llegar, vi que era una mesa compartida con el personal del servicio justo al lado de donde se recogían los platos vacíos. Nadie me miraba. Nadie me presentó. Intenté bromear con un camarero, pero me contestó cortante como si yo fuera una más del equipo. Pregunté por qué mis amigas de la floristería no estaban allí. Melina, sin mirarme, solo dijo: no era un evento para ese tipo de gente, mamá. No te molestes, pero quería que todo fuera elegante. Y entonces supe que no me habían invitado como madre, sino tolerado como patrocinadora. El silencio que siguió a la frase de Melina fue tan nítido que se podían oír los cubiertos temblar en las copas. Algunos invitados se miraron incómodos, otros aplaudieron sin entender del todo. Pero Sonia sonreía como si hubiese ganado un premio. Asintió con teatralidad, se levantó con elegancia y abrazó a mi hija, como si ese abrazo sellara algo definitivo. Gonzalo se acercó también y rodeó a ambas con los brazos, feliz, orgulloso, satisfecho. Yo seguía sentada en esa mesa de rincón, con las manos entrelazadas tan fuerte que las uñas se me marcaron en la piel. Nadie vino a buscarme. Nadie me dijo nada. Ni una mirada. Me convertí en parte del mobiliario. Observé cómo formaban filas para las fotos con los novios, cómo gritaban nombres y organizaban a los familiares para las tomas oficiales. Mi nombre no fue llamado, ni siquiera para una imagen general. Me levanté por inercia acercándome al borde de la pista. Un fotógrafo me pidió con un gesto que me moviera, que no estorbara el encuadre. Sonia se reía junto a los padres de Gonzalo, como si hubiera conquistado algo más grande que una boda. Como si ese momento fuera suyo, no de Melina. Cuando me giré para volver a mi lugar, Sonia se me acercó. Llevaba una copa de cava en la mano y su perfume me invadió sin pedir permiso. Me miró de arriba abajo sin ocultar su desdén. No te preocupes, Jacinta. A partir de ahora nos encargamos nosotros. Melina está en buenas manos, dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. No respondí. No pude. Solo asentí con la cabeza como quien escucha la sentencia de su desaparición. Porque eso era. Me estaban borrando cuidadosamente como se borra un nombre mal escrito en una invitación de lujo. Y mientras los demás brindaban, bailaban y celebraban, yo entendí que ya no era parte de la historia. Era el pasado que todos querían olvidar. Aquella noche no dormí. Me quité los zapatos nada más cruzar el umbral de casa y dejé el vestido colgado en el respaldo de una silla, aún con la etiqueta de la tintorería. Me senté en la cama con el bolso en el regazo, vaciándolo lentamente. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa, que no fuera pensar en las palabras que me habían desgarrado horas antes. Entre los pañuelos, el labial olvidado y una invitación arrugada, encontré un folio doblado varias veces. Al principio pensé que era uno de los menús de la boda, pero al desplegarlo reconocí algo más íntimo: el tono de una voz. No era la mía. Tampoco era la de Melina. Era un texto a mano con una caligrafía fina, rígida, con florituras innecesarias. El encabezado decía: discurso de Melina, y debajo, palabra por palabra, estaba escrita la misma frase que me había destruido frente a todos.
Quiero dar las gracias a mi verdadera madre, doña Sonia. Me quedé helada. Releí el papel una y otra vez, buscando algo que lo desmintiera. Pero en la esquina inferior derecha, con tinta del mismo tono, aparecían las iniciales SB Sonia Verástegui. De repente, todo encajó. La forma en que Melina había evitado ensayar el discurso conmigo, los nervios que aparentaba antes de tomar el micrófono, incluso la leve vacilación al decir aquellas palabras. No era suya la idea. No lo había escrito ella. Sonia había puesto las palabras en su boca. Palabras frías, medidas humillantes. Palabras que pesaban como cuchillas en mi pecho. Doblé el papel con cuidado, lo guardé en una caja de madera que tengo desde que Melina era bebé y cerré con llave. No como un recuerdo, sino como una prueba. Una señal clara de que aquello no había sido un accidente emocional, sino una maniobra calculada. Una manipulación vil. Ese papel ya no era un trozo de dolor, era una promesa. Porque si alguien había decidido borrar mi nombre con tinta ajena, entonces yo tendría que escribir el mío con la verdad. Y no pensaba quedarme callada. El hallazgo del guión me dejó una mezcla amarga de rabia y claridad. No era el fin. Era el principio. Esa misma madrugada, guiada por un impulso que no supe explicar, bajé al trastero. Busqué entre cajas polvorientas hasta encontrar aquella de tapa verde que no abría desde hacía más de 20 años. La caja de Julián. La abrí con manos temblorosas. Adentro su aroma persistía, una mezcla de papel antiguo y colonia de barbería. Allí estaba su reloj de bolsillo, algunas fotos dobladas, y al fondo un sobre cerrado con mi nombre escrito en su letra firme. Jacinta. Rompí el sello con cuidado. Dentro una carta. La leí sentada en el suelo, alumbrada por la lámpara del rincón. Si estás leyendo esto es porque la vida nos separó antes de tiempo. No quiero dejarte sola sin saber cuánto te amé. Todo lo que he hecho lo hice pensando en ti y en nuestra Melina. Pero también quiero protegeros de los buitres de los que vendrán solo por interés. Por eso puse lo que tengo a tu nombre en silencio. Un día lo entenderás. Usa esto cuando sientas que es necesario. Y recuerda, tú vales más que cualquier desprecio. Te ama, Julián. Las lágrimas me rodaban por el rostro sin prisa. Junto a la carta, un sobre más grueso contenía copias de escrituras, certificados bancarios, títulos de acciones. Propiedades en Cádiz y Alicante, depósitos a largo plazo, fondos diversificados. Más de $800,000 acumulados con años de trabajo silencioso que yo, en mi humildad, jamás imaginé. Durante todo este tiempo había vivido con lo justo, creyendo que el sacrificio era la forma más pura de amar. Había ocultado mis propias necesidades por temor a parecer interesada. Pero ahora entendía que guardar silencio no era nobleza, era permitir que me invisibilizaran. Julián me había dejado un tesoro, sí, pero más que dinero me había dejado una posibilidad, una salida, una carta bajo la manga. Y esta vez no iba a guardarla en una caja. Con los documentos de Julián bajo el brazo y el alma reforzada por su carta, fui al banco. Mi intención era sencilla: poner en orden mis papeles, valorar con precisión lo que él me había dejado y comenzar a trazar un plan. Pero el destino irónico, como siempre, aún guardaba una última bofetada disfrazada de revelación. Mientras la gestora revisaba mi historial de movimientos, le pedí que me confirmara a cuánto ascendía la transferencia más reciente, la que hice para cubrir el supuesto coste del salón. Tecleó unos datos, miró la pantalla y dijo: Usted transfirió $19,000 a la cuenta conjunta de Melina y Gonzalo, pero el pago al salón fue de $11,000. ¿Desea ver el comprobante? Mi cuerpo se tensó como un resorte. Lo miré. Lo leí. No podía negarlo. Melina me había mentido. No solo me había usado, no solo me había desplazado, me había robado. Había inflado la cifra para quedarse con $8,000 que para mí representaban meses de trabajo y sacrificio. No lloré. No esa vez. Solo sentí cómo algo dentro de mí se congelaba. Algo que antes era ternura, que antes era entrega. Salí del banco sin decir palabra. Me fui directamente al despacho del licenciado Ordóñez, el abogado que me ayudó cuando falleció Julián.
Me recibió con su voz grave y amable, ofreciéndome té como siempre. Le expliqué todo, sin adornos, sin pausas. Él me escuchó en silencio tomando notas. Quiero modificar mi testamento, le dije al final. Melina queda fuera, sin herencia, sin propiedades, sin acceso a nada. Voy a constituir un fideicomiso y dejarlo a nombre de quien me respete. Y eso incluye la floristería. Ella no volverá a tocar ni una moneda de lo que construimos. Ordóñez levantó la vista y asintió. Sabía que mis palabras no venían de la ira, sino de una decisión largamente postergada. Esa noche dormí como no lo hacía desde hacía años. Y al despertar, supe que el siguiente paso era el más importante. El mar de Santander siempre tuvo para mí un poder tranquilizador. Aquel vaivén azul me recordaba que todo, incluso el dolor más profundo, termina por diluirse con el tiempo. Por eso, cuando me instalé en el piso que Julián había adquirido en secreto, sentí que respiraba por primera vez en años. Era un ático discreto, elegante, con una terraza que parecía abrazar el horizonte. Allí no había recuerdos que dolieran ni miradas que juzgaran. Solo el viento, el salitre y el silencio. Me dediqué los primeros días a ordenar, a limpiar, a plantar nuevos geranios en las jardineras del balcón y a pensar sin apuro en la mujer que había sido y en la que estaba dispuesta a ser ahora. Pero la calma no duró demasiado. Una tarde el timbre sonó con insistencia. Abrí la puerta y allí estaban Melina, Sonia y Gonzalo, tan descolocados como vestidos de gala. Los tres tenían en el rostro la misma expresión de desconcierto disfrazado de cortesía. Entraron sin esperar invitación, como quien aún se cree con derecho. ¿Desde cuándo tienes este piso?, preguntó Sonia con los ojos fijos en los ventanales. Desde siempre, respondí con suavidad. Era de Julián, ahora es mío. Saqué de una carpeta las escrituras originales y las coloqué sobre la mesa justo donde la luz las bañaba con claridad. Melina parpadeó como si no entendiera. Gonzalo tragó saliva. Sonia, en cambio, no pudo contenerse. ¿Y por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué esa actitud?, espetó su voz comenzando a temblar. Porque nunca fue necesario, dije mirándola directamente a los ojos. Pero ahora lo es. Me giré hacia Melina y le tendí otro sobre. Adentro estaba la copia del Nuevo Testamento con su nombre claramente ausente. No hubo gritos, solo un silencio espeso, violento, cargado de orgullo herido. Quise darte todo, dije al final. Pero no supiste cuidarlo. Ni a mí. Y mientras Sonia comenzaba a perder la compostura, sentí que por fin había recuperado algo que me habían robado hacía mucho, mi lugar. No exigí venganza, pero sí verdad. Y para mí la verdad debía tener voz y rostro. Les propuse una condición simple si realmente deseaban reconciliarse: un video, un mensaje público de Melina, reconociendo su error, su humillación, y nombrando con claridad a quien realmente le pagó la boda, la educación, la infancia. Melina abrió los ojos sorprendida. Sonia bufó. ¿Un video? ¿Tú crees que vamos a exponernos como si esto fuera un espectáculo barato? No es un espectáculo, le respondí. Es lo mínimo que merezco. Durante unos segundos Melina guardó silencio. Vi cómo sus dedos jugaban con el borde del sobre que aún tenía en las manos. Sus ojos no me miraban, sino que buscaban aprobación en los de Sonia. Pero allí solo había frialdad. No lo haré, dijo por fin. No así. Me incorporé con calma. Me dirigí a la cocina, saqué una caja de madera donde guardaba documentos antiguos y extraje un sobre diferente. No lo pensaba mostrar aún, pero algo me empujó a hacerlo. ¿Y esto?, pregunté colocándolo frente a ellos. Melina palideció al leer el título: Solicitud de cesión de propiedad. Vivienda en Torrelavega. Era un formulario casi completo donde figuraban los nombres de ella y Gonzalo como peticionarios de la residencia de Jacinta, Peñalba, viuda de Julián Peñalba. La solicitud estaba fechada 2 semanas antes de la boda. Planeaban pedirme la casa, dije. Después de quitarme el honor, también iban a quitarme el techo. Gonzalo intentó hablar, pero Sonia lo detuvo con un gesto. Melina por primera vez se quebró.
no con lágrimas, sino con una especie de vacío en los ojos. Nunca pensaste en mí como madre, le dije con suavidad, solo como un escalón. Esa noche empecé a empacar. Al amanecer siguiente, salí rumbo a Barcelona. Compré un billete sin retorno y dejé una nota simple a mi abogado, cierre definitivo de todo contacto. Esta historia para mí ha terminado. Barcelona me recibió con los brazos abiertos y la brisa del Mediterráneo, limpiando lo que aún quedaba de tristeza. Encontré un pequeño piso cerca del Parc de la Ciutadella, con balcones llenos de luz y vecinos que saludaban sin invadir. Empecé a caminar por la ciudad sin prisa, reconociéndome en cada rincón como si al fin pudiera escuchar mi voz sin que nadie la interrumpiera. No tardé en retomar la jardinería. Mis manos, tan acostumbradas a trabajar con flores, no podían estar quietas. Pero esta vez no lo hice para sobrevivir ni para sostener a nadie más. Lo hice por puro gozo. Con el respaldo de los recursos que Julián dejó, fundé una pequeña organización para madres solteras en situación de vulnerabilidad. No llevaba mi nombre, no buscaba reconocimiento. Solo quería que otras mujeres no pasaran por el silencio, la culpa o el olvido que yo misma viví durante años. Mis días se llenaron de historias de lucha, de esperanza, de dignidad. Mujeres valientes, algunas muy jóvenes, otras ya con nietos, compartían conmigo el peso y la belleza de ser madres sin red. Juntas tejimos un espacio sin juicios, sin exigencias, donde el amor no era una deuda, sino un acto libre. Melina intentó contactarme. Al principio con correos, luego con llamadas que jamás respondí. Sonia incluso mandó una carta manuscrita. Queremos hacer las paces, decía. Pero ya no era necesario. Ni para ellas, ni para mí. Una noche, al ordenar unos cajones, encontré una foto antigua Melina con 5 años, abrazada a un ramo de tulipanes que yo misma le había preparado para su función escolar. Su sonrisa era sincera. Mis ojos se humedecieron no por tristeza, sino por gratitud. La dejé sobre la mesa sin marco, sin drama. La contemplé con ternura y cerré los ojos. En ese momento entendí que no guardaba rencor, que ser madre no era aferrarse a quien te hiere, sino también saber cuándo soltar y elegirse a una misma sin culpa.